Muy buenos días a todos los residentes. Soy la doctora Alejandra Alfonso y en esta clase virtual asincrónica me toca hablar sobre este tema que es la comunicación efectiva. Un tema bastante importante para nuestra práctica diaria y poco mencionado previamente, creo yo, en lo que es la facultad o incluso en la residencia misma. Y es demasiado importante realmente para nosotros que lidiamos con muchos pacientes en nuestro servicio o incluso para el consultorio, ¿verdad? Este es un poco el contenido que voy a seguir, una breve introducción. Posteriormente pasaré a explicar los componentes de la comunicación efectiva, la entrevista médica en sí y brevemente la comunicación con familiares, temas sensibles y comunicación de noticias difíciles y por último algunas barreras para esta comunicación efectiva y errores frecuentes en nuestro ámbito, ¿verdad? Como introducción, quería comentarles la definición como tal, o sea, a qué nos referimos con comunicación efectiva en nuestro ámbito, en el ámbito médico. Es la capacidad de compartir información de forma clara, empática y eficiente, generando una buena influencia, o sea, cambios positivos en el comportamiento de nuestros pacientes y familiares, sobre todo, ¿verdad? La comunicación efectiva no es solamente con los pacientes, sino también con familiares e incluso con el equipo de salud en sí. Es una herramienta, es un pilar esencial para nuestra práctica diaria porque es importante que con ella construyamos relaciones de confianza y también para colaborar con nuestros equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Con el equipo de salud. Con los pacientes, la comunicación efectiva se basa en la empatía, en la escucha activa y en la claridad de la información que vamos dando. Importante validar las preocupaciones del paciente y adaptar nuestro lenguaje para facilitar su comprensión. Y con los colegas, la comunicación efectiva se basa sobre todo en una comunicación abierta, estructurada, para ir mejorando la coordinación del cuidado y la toma de decisiones clínicas. Realmente esta clase va a estar un poco más enfocada en lo que es la comunicación efectiva con los pacientes y brevemente con los familiares, ¿verdad? Ya sabemos, ya sabrán ustedes también que han estado todos estos meses, todo este tiempo, trabajando con colegas, con otros personales de la salud, del equipo que está llevando al paciente, ¿verdad? Por supuesto que la relación que tengamos con nuestros colegas siempre debe ser basada en respeto, siempre hay que, digamos, tener en cuenta la opinión, el criterio de nuestros colegas. eh, Saber trabajar en equipo es muy importante para nuestra práctica diaria. Saber reconocer, por ejemplo, cuando necesitamos ya la opinión o la evaluación de un especialista del área, es muy importante, ¿verdad? Y como ya mencioné, entonces, es siempre basado en respeto, esa colaboración con nuestros demás colegas, ¿verdad? Validar siempre la importancia de sus criterios. En cuanto a la comunicación efectiva como tal, ¿por qué es importante, verdad? ¿Por qué es importante lograr esta comunicación efectiva con nuestros pacientes? Se ha visto en diversos estudios ya desde hace varios años que facilita una mejor obtención de la información por parte del paciente. El paciente se siente en confianza, expresa mejor incluso sus ideas cuando siente que el médico lo escucha, que siente que el médico lo comprende, ¿verdad? Eso se ha visto, se ha demostrado. También incluso mejora la adherencia del paciente a los distintos tratamientos. Promueve una participación más activa del paciente, ya no como una figura pasiva que era lo que previamente se promovía en el siglo anterior, ¿verdad? Que esa relación médico-paciente sea el de la figura activa del médico y figura pasiva del paciente, sino que también el paciente de sus opiniones, de sus ideas, exprese lo que siente que le va a hacer mejor a él, ¿verdad? Incluso se ha visto que disminuye el número de demandas contra el personal de la salud si es que se lleva una buena comunicación, una buena relación entre el médico y el paciente. Y puede llegar también a aumentar la satisfacción tanto del paciente, sentirse cómodo, sentirse a gusto, conforme con la atención que está recibiendo, y también la de la satisfacción laboral del médico, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos de tres estudios ya de los 90 y del 80, ¿verdad? En donde demostraron, por ejemplo, una mejoría en el control glicémico de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Cuando sus médicos llevaban una buena comunicación con ellos, cuando les explicaban cuáles eran las complicaciones, cuando le preguntaban cuál estaba siendo el problema para hacer bien su tratamiento con la insulina o si se estaba acordando de tomar su medicamento todos los días, etcétera. Entonces se demostró una mejor adherencia de sus pacientes
que sí decían que los médicos tenían mejores, o sea, se demostró que esos médicos tenían mejores habilidades comunicacionales. Y este otro estudio, un estudio de cefalea, un estudio ambulatorial, en donde se demostró que uno de los factores determinantes más importantes o más influyentes para la mejoría de los síntomas de los pacientes y de su adherencia era que haya una buena comunicación. Los pacientes que decían o que percibían que sus médicos le dieron la oportunidad de contar su historia, sus preocupaciones, todo aquello que les estresaba, mejoraban después en el tratamiento, en el seguimiento, ¿no? Entonces, esto es un poco para que vean nada más 5 motivos por los cuales son importantes que llevemos una buena comunicación con nuestros pacientes. En cuanto a los componentes de una comunicación efectiva, básicamente son 3 componentes propios de cualquier tipo de comunicación, pero adaptados un poco a nuestro ámbito médico. El componente verbal, que básicamente es la información que le damos al paciente. El componente no verbal, que se refiere al contacto visual, a los gestos, etcétera, y el paraverbal. En cuanto al componente verbal, es demasiado importante que intentemos dejar de usar ese lenguaje muy médico, muy técnico, que a veces nos sale de por sí, nos sale de forma natural, pero tratar de explicar con palabras más entendibles para el paciente, según el paciente que tengamos enfrente. Por supuesto, no es lo mismo un paciente, por ejemplo, solamente guaraní hablante que un paciente que se exprese bien en ambos idiomas, por ejemplo. Entonces, tratar de usar un lenguaje comprensible para el paciente, tratar de que la información que le demos en ese momento al paciente o al familiar no sea demasiado extensa, porque muchas veces le abruma al paciente, le confunde si es demasiado extenso lo que le estamos comentando y al final no se queda con lo importante, no comprende lo importante que queríamos transmitirle, ¿verdad? Y incluso si es que para poder explicar bien lo que le está sucediendo al paciente, podemos valernos de gráficos, podemos llegar a utilizarlo y muchas veces ayuda. Graficarle al paciente más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para que el paciente comprenda. A veces también le mostramos las imágenes, por ejemplo, por más de que ellos no comprendan mucho y tratamos de explicarle con palabras sencillas, comparando con una imagen normal, por ejemplo, para que el paciente comprenda la gravedad del asunto o la importancia de lo que está sucediendo con el paciente, ¿verdad? Si es que le estamos mostrando a un familiar, por ejemplo. En cuanto al componente no verbal, es demasiado importante hacer contacto visual para que el paciente o el familiar se sientan escuchados, cuidar mucho nuestros gestos, por ejemplo, no estar cruzados de brazo todo el tiempo o no hacer mala cara, o sea, las expresiones faciales y el movimiento corporal también, porque ellos también se dan cuenta cuando estamos tensos, cuando nos mostramos preocupados o despreocupados, ¿verdad? Y en cuanto al componente paraverbal, es muy importante el volumen de la voz que estemos usando, por supuesto, ni muy bajo ni muy alto, el tono de la voz, nuestra entonación, el ritmo y la velocidad. No es lo mismo explicar de forma superficial y muy rápida las cosas a nuestros pacientes o a nuestros familiares que explicar, por ejemplo, de forma pausada, con buena dicción, con una entonación en lo posible neutral, ¿verdad? Cuando tengamos que mostrarnos preocupados, sí podríamos mostrar un poco de entonación ya más hacia preocupación. Estos pequeños tips, una sonrisa al saludar al paciente, un apretón de manos, saludar al familiar con buena cara, hablar pausado, esto puede ayudarnos a comunicarnos mejor por más de que parezca realmente eh, poca cosa o detalles insignificantes, muchas veces hacen la diferencia. Deja, digamos, otro tipo de imagen al paciente, una imagen nuestra de una persona amable, de que se preocupa por ellos. Entonces es muy importante intentar hacer siempre. Hablando un poquito más del componente verbal de la comunicación, ¿verdad? Esa información que le vamos a dar al paciente, además de ser un lenguaje comprensible para los pacientes o familiares, debe ser una información completa, pero relevante, ¿verdad? Así como expliqué, tratar de que no sea demasiado extenso. Debe ser precisa, evitar caer en detalles que capaz para el paciente no haga la diferencia saber o no saber. Comunicar de forma empática, ponerse en el lugar del paciente, ponerse en el lugar del familiar
que ya está probablemente internado el paciente hace varios días en nuestro hospital sin tener un diagnóstico, o sea, usar frases que validen nuestras emociones, que validen que entendemos su preocupación, tanto del paciente como del familiar. Como mencioné, debe ser comprensible y bidireccional. Bidireccional se refiere a que demos la posibilidad al paciente o al familiar de expresar sus dudas, de hacer sus preguntas. O sea, siempre que demos una información, preguntar si es que se entendió, preguntar si comprende la gravedad, la importancia del asunto, y si quedaron dudas, que tratar de disiparlas, ¿verdad? Tratar de explicar las veces que sea necesario hasta que se entienda lo que queremos hacer llegar, ¿verdad? Pasando ya un poco a la entrevista médica en sí, y qué características debe tener o qué debemos emplear en nuestras entrevistas médicas. Con esto me refiero no solo a la medicina ambulatorial, a la entrevista médica del consultorio, sino también a esa entrevista médica breve que hacemos en todas nuestras recorridas médicas de nuestros pacientes internados, que digamos em, la práctica que hacemos casi todos los días en nuestro servicio, ¿verdad? Por más de que sea breve, esa pequeña revisión, esa pequeña charla que hacemos con nuestros pacientes todos los días, no olvidar saludar siempre al paciente, preguntar cómo se encuentra, preguntar qué molestias tuvo el día anterior o sobre sus hábitos fisiológicos, si durmió bien, si no tuvo problemas al orinar, problemas al comer, problemas al irse del cuerpo. Preguntar sobre qué le aqueja en ese momento, teniendo en cuenta la dolencia la patología que le esté teniendo internado al paciente, ¿verdad? Son pequeños gestos que no debemos olvidar, durante ese momento en donde le preguntamos, ¿verdad? Practicar esto que se llama escucha activa, que no es solamente estar escuchando al paciente y estar, digamos, tipeando en una computadora, por ejemplo, en el consultorio, sino demostrar atención, hacer contacto visual, a sentir con la cabeza, a hacer preguntas referentes a lo que nos empieza a contar, ¿verdad? Utilizar también esta pequeña característica que es la empatía expresada, ¿verdad? Validar sus emociones, decirle que entendemos por lo que está pasando, que entendemos su preocupación de que ya son varios días, de que está internado, de que no se está llegando a un diagnóstico, pero y decirle, reforzar, decirle que estamos haciendo todo lo posible para llegar al diagnóstico, estamos haciendo todo lo posible para dar el mejor tratamiento posible, ¿verdad? Em, También es importante claridad verbal y no verbal, como recién mencioné, alinear lo que decimos con cómo lo expresamos, ¿verdad? Adaptarnos según la personalidad del paciente, según las barreras culturales que encontremos, según cada paciente es diferente y según lo que veamos que esté sucediendo. Si él no entiende lo que, lo que está sucediendo, ¿verdad? En cuanto a las técnicas de retroalimentación, estas son técnicas ya más bien para el consultorio, en donde el paciente nos cuenta, digamos, primeramente de forma libre, todo lo que le está sucediendo, y a veces le está costando expresarse, entonces podemos usar este tipo de herramientas como parafrasear, repetir con otras palabras lo que nos estaba comentando para intentar que nos dé más detalles. A veces cuando se pierde el paciente en su propio relato, repetir las últimas palabras para ir estimulando que nos cuente todo lo que le sucedió, reformulación literal y aclarar o sondear más profundamente. Por ejemplo, decirle, nos dijiste que tuviste fiebre, ¿verdad? O me dijiste que tuviste fiebre. ¿Cuándo tuviste fiebre? ¿Cuántas veces? ¿Qué hiciste al respecto? Entonces, aclarar y sondear los temas que hayan quedado, digamos, con dudas. Y por supuesto, al final de la consulta, sobre todo en ambulatorio, hacer un pequeño resumen final, confirmar que se entendió lo que nosotros le explicamos, lo que nosotros le indicamos, o confirmar lo que él mismo nos contó, ¿verdad? Hacer un breve resumen de la anamnesis que él nos comentó de la enfermedad que le aqueja, para que él asienta o no si es que estuvo bien lo que nosotros mismos comprendimos, ¿verdad? Y viceversa. Y estas son unas cuantas estrategias también para mejorar la comunicación, que como mencioné a veces parece poca cosa, parecen detalles menores, pero realmente si lo ponemos en práctica vamos a ver que suele hacer la diferencia, ¿verdad? Por supuesto, la vestimenta apropiada, una buena imagen personal influye en la opinión que tengan los pacientes de nosotros, los médicos. Respetar la confidencialidad y la privacidad del paciente también en la consulta, y un poco más difícil se vuelve esto
en la internación porque son salas comunes, están compartiendo con muchos pacientes, pero siempre está la forma de respetar su privacidad, si vamos a hacer, por ejemplo, un examen físico que implique cuidar el pudor del paciente, recurrir a las mamparas eh, o a otro tipo de herramientas para cuidar esa privacidad del paciente, ¿verdad? Por supuesto, saludar al paciente por su nombre cuando entramos para la recorrida o en el consultorio, presentarnos formalmente como signo de respeto también y establecer contacto visual constante cuando el paciente nos está comentando sus dolencias, ¿verdad? Mostrar interés en la conversación, asentir, mirar a la cara al paciente, hacer preguntas con respecto a lo que nos está comentando. Evaluar también el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal del paciente, si se nota preocupado, si se nota sensible o si se nota con desinterés o con rabia, ¿verdad? Preguntar qué está pasando, indagar más allá, ¿verdad? Evitar el lenguaje técnico, como ya mencioné, adecuar nuestro vocabulario según la necesidad social y cultural del paciente, no interrumpirlo cuando se encuentra en ese momento en el cual está contando libremente, o sea, no interrumpir en lo posible, ¿verdad? Por supuesto que hay momentos en los que el paciente se va por las ramas o está haciendo un relato muy extenso que nosotros debemos, digamos, bajar a tierra a ese paciente y hacer preguntas cerradas para poder llegar a lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Brindar información sobre todo lo que el paciente o el familiar deseen saber en la consulta o en la recorrida o en el informe médico, ¿verdad? Además de la información general que brindemos, preguntarle si quiere saber algún otro detalle, sobre todo cuando estamos dando un diagnóstico o dando un nuevo tratamiento, ¿verdad? Si es que el paciente está en planes de realizarse procedimientos médicos, es muy importante que informemos a nuestros pacientes y familiares sobre ese procedimiento médico, cuál es la indicación, cuáles son los riesgos, en qué consiste, cuáles son los resultados esperados, ¿verdad? Por supuesto que este tema solemos dejar muchas veces que sean explicados a profundidad por los médicos que van a realizar ese procedimiento, por los cirujanos, ¿verdad? Pero muchas veces también nosotros como tratantes debemos explicar sobre todos los riesgos y los resultados esperados o por qué se está realizando, por qué es importante, ¿verdad? Un ejemplo concreto, por ejemplo, un ejemplo concreto sería cuando nuestros pacientes se realizan bypass de miembro inferior, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué doy este tipo de cirugía como ejemplo? Porque sabemos que no en el 100% de los casos sale bien, resulta este tipo de procedimiento y hay que explicarle al paciente por qué es importante que se realice, cuáles serían los beneficios posibles, pero también explicarle la posibilidad de que no prenda el bypass, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, así como explicar los procedimientos médicos es importante, también es relevante explicar siempre el pronóstico de la enfermedad, el curso esperado y el tratamiento que instauramos, ¿verdad? Hacerle parte al paciente de su patología cuando está internado con nosotros. Por ejemplo, en las recorridas médicas, diariamente hay que, digamos, actualizarle también a nuestros pacientes, no solo a los familiares en el informe médico, sino también al paciente, decirle, mira, esto es lo que vamos a hacer hoy, vamos a pedirte tal estudio para poder ver si es que te vas a poder hacer tal cirugía o explicarle, ¿verdad? Lo que se va a ir haciendo, decirle por qué aún no se va de alta, cuáles son los planes en general. Por supuesto, no hace falta darle en detalle al paciente que ya está lo con mucha ansiedad encima, pero que sea también partícipe, parte de lo que está sucediendo, que entienda por qué se sigue quedando internado, qué es lo siguiente, cuáles son los siguientes pasos, ¿verdad? Eso muchas veces tranquiliza al paciente saber que se está realizando todo eso por su salud, ¿verdad? Por sus patologías. Preguntar siempre al paciente en la consulta si le gustaría agregar algo más o si tiene dudas, hacer resumen, como ya mencioné, para verificar la propia comprensión y motivar al paciente para asegurar la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Muy importante eso en ambulatorio, pero también cuando damos nuestras altas, ¿verdad? Explicarle por qué es importante que siga al pie de la letra nuestro tratamiento, cuáles son las complicaciones posibles si es que no lo hace. ¿Y por qué menciono lo del alta, verdad? Porque muchas veces no damos la importancia necesaria a esa hoja, que básicamente es todo lo que tiene que hacer el paciente al salir del hospital, ¿verdad? En qué horario debe tomar sus medicamentos, seguimiento con qué médicos debe hacer, con qué especialidades. Y si nosotros no explicamos detalladamente esa hoja, el paciente puede ir y complicarse y reinternarse posteriormente. Entonces, traten de hacer
buena hoja de alta siempre y expliquen punto por punto tanto al paciente como al familiar, que no queden dudas, porque ya pasó que se reinternan pacientes porque no entendieron lo que decía su hoja de alta, ¿verdad? Entonces es muy importante motivarle al paciente que siga esas recomendaciones que hacemos en nuestra hoja del alta, ¿verdad? Y pasando ya un poquito a la comunicación con familiares, y puse esta pequeña imagen porque muchas veces nos enfrentamos a este tipo de familiares en nuestro centro que ya están cansados, hartos, enojados por problemas burocráticos, por internaciones prolongadas o incluso porque no comprenden bien, no dimensionan la gravedad o la enfermedad que está teniendo su paciente, ¿verdad? Acuérdense que los familiares desempeñan un papel importante, son los que después van a cuidar al paciente, sobre todo si queda con secuelas o si es un paciente dependiente. Y necesitan, por supuesto, estar bien informados para que estén tranquilos y se sientan apoyados, para que sepan que se está haciendo las cosas por su paciente, ¿verdad? Traten de mantener siempre una comunicación abierta y transparente con los familiares. Eso significa estar disponible para explicarle las cosas a los familiares, ¿verdad? Por supuesto que tenemos, digamos, un protocolo en nuestro hospital que es la de dar informe médico una vez al día, generalmente en cierto horario específico, pero traten de ser flexibles también, porque sucede a veces que eh, no se puede acudir un día para el informe médico porque se estuvo trabajando. Por supuesto que no les digo que hablen en cualquier momento con todos los pacientes, pero realmente que ustedes estén disponibles para aclarar dudas genera una confianza también por parte del familiar hacia ustedes, ¿verdad? Entonces, tener en mente que pueden suceder ese tipo de situaciones, tratar de ser un poco flexibles. Yo sé que siempre están con muchas cosas los residentes, pero tratar de encontrar un tiempo en el cual eh, informar, detallar las cosas a los familiares, porque realmente es demasiado importante, marca la diferencia. Se genera una mayor confianza cuando ustedes se toman su tiempo. Por supuesto que el informe médico muchas veces es, digamos, una obligación o una tarea de los jefes de sala, pero ustedes saben que muchas veces recurren también a a los residentes para dudas que quedaron o cosas que van surgiendo en el día, entonces mantengan siempre una comunicación abierta con sus familiares, ¿verdad? Y siempre hay que informar a los familiares sobre el estado actual del paciente, qué plan de tratamiento se está siguiendo y cualquier cambio que ocurra, ¿verdad? Si ustedes están en la guardia y ocurre algo, no duden en comunicar al paciente con sus jefes de guardia o de forma individual igual, porque realmente eso es muy importante que se comunique en el momento, ¿verdad? Y ya cuando hay planes de alta, educar al familiar sobre el cuidado del paciente, sobre todo si van a ser pacientes que quedaron con secuelas o con algún tipo de dependencia, ¿verdad? Porque ellos deben saber qué cuidados tener en la casa, ¿verdad? Y todo esto yo les digo porque realmente se han visto en los estudios que manteniendo este tipo de comunicación con los familiares mejora incluso el tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Son claves para lograr una buena comunicación y lo que siempre se menciona en los estudios es la empatía, ¿verdad? Que el familiar vea que somos empáticos con ellos y con los pacientes es una de las grandes claves para mejorar la relación médico-paciente y familiar. Y en esta clase también quise hablar un poco sobre los temas sensibles, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca a nosotros los médicos indagar sobre temas que el paciente no se abre de una o no entra en confianza de una por ser temas justamente sensibles. Me refiero, por ejemplo, a indagar el uso de drogas ilícitas o de enfermedades de transmisión sexual o problemas de salud mental o incluso situaciones tan complejas como las de abuso en nuestros pacientes, ¿verdad? Muchas veces los pacientes se sienten estigmatizados o tienen miedo sobre la repercusión que va a tener contar sobre ese tipo de afecciones, ¿verdad? Es muy importante que siempre mostremos empatía con el paciente, ponerse en su lugar. No es fácil estar en una de estas situaciones, como la de los ejemplos que mencioné aquí, ¿verdad? No dejar de usar lenguaje profesional, porque eso también le da al paciente la pauta de que nosotros seguimos manteniendo nuestro rol de médicos, ¿verdad? Explicarle siempre por qué estamos preguntando eso. Es importante explicarle al paciente si estamos eh, preguntando por protocolo nada más, si es que el paciente
se conoce un portador de enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. O si estamos preguntando porque necesitamos saber esa información para llegar al diagnóstico o para guiar mejor nuestros tratamientos, ¿verdad? O sea, explicarle cómo va a influir en nuestro manejo médico saber esa información. Por supuesto, cuando hacemos estas preguntas dejamos que el paciente se exprese libremente generalmente, pero también es importante hacer preguntas cerradas y específicas cuando vemos que es necesario. Garantizar, por supuesto, privacidad y confidencialidad porque son temas que necesitan que se den en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Por supuesto, esto es difícil a veces en nuestras salas comunes, pero si es posible, sacar al paciente de la sala común a un ámbito un poco más privado e incluso si es que el paciente se siente más cómodo estando acompañado de un testigo familiar o de un acompañante, o incluso si prefiere hacerlo con acompañamiento psicológico, si prefiere, digamos, expresar este tema sensible con un acompañamiento psicológico, mejor, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Porque realmente somos muy afortunados de estar en un centro que cuenta con acompañamiento de psicología prácticamente todos los días y no duden en usar esa herramienta de, de contactar con el colega psicólogo cada vez que crean que sea necesario. Muchas veces le hace bien al paciente, ¿verdad? Y algo que tiene mucho que ver también, porque también son temas sensibles, son la comunicación de temas difíciles. O sea, cuando parte de nuestra obligación comunicar un diagnóstico, por ejemplo, terminal o un diagnóstico grave o algo que cambió, digamos, en la situación del paciente, que ustedes crean que o lo engloban como una noticia difícil o incluso comunicar el óbito a los familiares, que por supuesto es una noticia demasiado importante, marca la vida del paciente, cómo se le comunicó, quién le comunicó, en qué momento, qué palabras usó, qué gestos usó, todo eso marca a la persona que está recibiendo esa noticia. Y para eso comento acá un poco lo que desarrolló Bookman, que es un protocolo bastante utilizado en oncología que se denomina SPIKES por sus siglas en inglés, ¿verdad? Consta de 6 características que debemos tener en cuenta a la hora de comunicar una noticia difícil. La S es de preparación y no solamente de preparar el entorno que tiene que respetar, como ya mencioné, la privacidad del paciente, la intimidad, tratar de que no haya interrupciones mientras comunicamos la noticia, sino también se refiere a la preparación profesional, a la preparación nuestra a la hora de ir a hablar al paciente. No podemos ir a hablar al paciente o al familiar sin estar del todo familiarizados con, por ejemplo, el contexto del caso. Y esto sucede en las guardias, por ejemplo, cuando vamos a comunicar lastimosamente un óbito a los familiares y no podemos acercarnos a ellos sin por lo menos conocer el contexto del paciente que acaba de fallecer, porque muchas veces no es nuestro paciente el que falleció, ¿verdad? Conocer el diagnóstico, qué se estaba haciendo, cómo se complicó, o sea, una pequeña preparación antes de ir a comunicarle al paciente, al familiar, por supuesto, ¿verdad? La P es de percepción y esto se refiere a adecuar la percepción que va a tener el paciente sobre lo que vamos a comunicar. Para eso nuestra información y la forma de explicar deben ser de cierta manera, de acuerdo a cada caso. Debemos, digamos, indagar qué sabe ya el paciente o qué sabe ya el familiar sobre la situación actual, ir viendo qué comprende o cómo no comprende las cosas, manejar nuestra comunicación verbal y no verbal y también la del paciente. La I es de invitar al paciente a obtener la información que desee saber sobre lo que vamos a comentar o lo que ya comentamos. La K es de conocimiento, por supuesto que debemos usar un vocabulario adecuado, sin mucho lenguaje médico a la hora de entregar la información. La E es de emociones, por supuesto debemos mostrar en todo momento empatía, nuestras emociones y también tener en cuenta las emociones del paciente y la familia. No va a faltar la situación en la cual estemos comunicando algo, una noticia difícil, y el paciente o el familiar, por ejemplo, demuestre llanto o demuestre una expresión preocupada. Entonces, tener en cuenta las emociones de ellos y también las nuestras, ¿verdad? Y por último, utilizar ciertas estrategias para tratar de disminuir la ansiedad.
para responder a las emociones y sentimientos del paciente y la familia, ofrecer acompañamiento psicológico y demostrar, digamos, un plan futuro para lo que acabamos de diagnosticar. Por ejemplo, si acabamos de dar un diagnóstico oncológico, explicar que ahora vamos a derivarlo a un oncólogo, a un especialista del área, a un especialista de paliativos. O sea, centrarnos un poco en el plan futuro también, sin abrumar al paciente, sin abrumar al familiar, sino más bien para demostrar ese apoyo y los pasos futuros, ¿verdad? Para demostrar que no todo está perdido, etcétera, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, muchas veces un médico, o sea, nosotros tenemos en cuenta todo esto que yo comenté, ¿verdad? Usamos un buen lenguaje, usamos buenos gestos, hacemos lo que es la escucha activa del paciente, pero igual nos encontramos con problemas a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes o familiares. Y muchas veces es generalmente porque existen barreras lingüísticas o barreras culturales de nuestros propios pacientes, que sabemos que el paraguayo es bastante peculiar, consulta tarde, espera mucho tiempo para ir a consultar, o hace caso a la vecina o al curandero, o toma por su cuenta ciertos medicamentos. O sea, hay ciertas cosas que están arraigadas a nuestra cultura, o el paciente que no se cuida, que no toma su medicamento, hay una mala adherencia generalmente en el paciente paraguayo también, o la situación monetaria incluso en la que nos encontramos a nivel país hoy en día, ¿verdad? De que le impidió, por ejemplo, al paciente seguir comprando su medicamento, no sabía que podía retirar de IPS, no sabía que podía retirar del ministerio. Entonces, tener en cuenta entonces esas barreras culturales muy propias de muchos de nuestros pacientes y también puse acá una barrera muy importante que es el pobre conocimiento que existe en nuestro país en temas de salud. Y muchas veces eso es por esto, por esta gráfica que puse aquí, ¿verdad? De que en promedio en nuestro país una persona estudia generalmente 9 años de su vida. Es decir, ni siquiera termina la secundaria en promedio en nuestro país. Las personas, ¿verdad? Ni siquiera terminan la secundaria. Entonces, tener en cuenta eso, que muchas veces, por más buena comunicación que intentemos, el paciente no comprende lo que les estamos comentando porque no tiene esa capacidad. Entonces es tarea del médico intentar razonar con los pacientes y familiares, intentar explicar, intentar llegar a que comprendan lo que está sucediendo o sobre la enfermedad que está padeciendo, ¿verdad? Muchas veces también nos encontramos con jerarquías rígidas en nuestros centros hospitalarios, ¿verdad? Que dificultan la retroalimentación, que dificulta el seguimiento de nuestros pacientes, ¿verdad? A veces no siempre vienen a consultar con nosotros en las consultas ambulatorias o a veces perdemos al paciente una vez que va de alta. Ahora, lastimosamente, no hay un sistema de seguimiento, por ejemplo, de nuestros pacientes internados, que sí sucede en otros hospitales, ¿verdad? Que sería bueno que alguna vez tengamos ese método, ¿verdad? De poder seguir al paciente una vez que va de alta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, adaptarnos a este tipo de situaciones que realmente encontramos prácticamente a diario con nuestros pacientes y familiares. Y no olvidar este factor tan importante también, que lastimosamente lo vivimos en nuestros centros, porque hay una falta de tiempo importante, no solo a nivel de nuestros internados, que estamos con muchas cosas, los residentes generalmente están con muchas cosas, entonces hay como una falta de tiempo constante todos los días, sino también a nivel de las consultas. Sabemos que nuestro centro designa unos escasos 15 minutos por paciente, que muchas veces es muy poco tiempo para llegar a lograr una buena comunicación, a lograr entender el caso, a lograr generar confianza con nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, va a depender, como siempre, de cada paciente, de qué barreras culturales ustedes encuentren, de qué conocimiento en salud pueda generar ese paciente y de las diferencias también de los estilos comunicativos, no solo entre profesionales, sino entre persona a persona, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, estos son algunos errores frecuentes en la práctica médica para que ustedes tengan en cuenta, porque muchas veces, como dije ya, parece tan poco detalle o talla insignificante, tan poca cosa, pero marcan la diferencia generalmente. Una falta de contacto visual o un lenguaje corporal frío, por ejemplo, o inapropiadas expresiones faciales suelen ser errores frecuentes. También un uso de lenguaje técnico, lenguaje inadecuado,
que lo hace poco comprensible para el paciente, interrumpirle al paciente o hacer rápido la consulta, que como ya dije también va a estar ligado a la falta de tiempo como barrera. Eh, la elección de palabras que usamos a veces, evitar usar palabras acusatorias o defensivas, esto suele ser un error también, subestimar el componente emocional del paciente y no explicar tratamientos, procedimientos o resultados esperados al paciente. También la falta de empatía o de respeto que a veces sin darnos cuenta uno puede llegar a caer en este tipo de errores. Y mencionando un poquito esta publicación en donde encontraron las principales críticas que hacían los pacientes contra sus médicos eran que percibían desinterés por parte del médico por su bienestar, o sea, por el bienestar de los pacientes, el apuro en brindar la atención, a veces dice el paciente, el médico ni me revisó la garganta y yo me fui por un cuadro respiratorio, dice por ejemplo el paciente. Ellos están, digamos, atentos a todo lo que nosotros hacemos, a cómo nos expresamos, a cómo le evaluamos. Entonces a veces ellos se dan cuenta que estamos apurados, ¿verdad? Trato deshumanizado cuando uno no tiene en cuenta el bienestar del paciente. La mala praxis, que a veces mal llamada mala praxis, el paciente lo intuye como una negligencia, no cumplir con nuestras obligaciones, dar poca información sobre la enfermedad y el tratamiento, y a veces ellos también se quejan porque se dan cuenta de que existen ganancias secundarias por las farmacéuticas. Entonces, como conclusión, tener en cuenta que una buena comunicación médico-paciente es un pilar fundamental, es una herramienta clínica que debemos llegar a lograr con nuestros pacientes porque va a marcar la diferencia, incluso va a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Que saber que la comunicación efectiva implica claridad a la hora de brindar información, empatía, escucha activa y adaptarnos a cada contexto según cada paciente y cada familiar. Saber que mejorar la comunicación aumenta la adherencia a nuestros pacientes y puede llegar a reducir los conflictos legales y reconocer y manejar los desafíos comunes, como ya mencioné, la falta de tiempo, la jerarquía, la burocracia, las barreras culturales y la comprensión, y que esto es clave para una buena relación médico-paciente. O sea, reconocer estas barreras y intentar manejarlas, intentar cambiar eso, ¿verdad? Y como ya sabemos, ¿verdad? Que el médico no siempre se encarga solamente de diagnosticar, de tratar y ya, ¿verdad? Sino también somos guías, nos encargamos de educar, de acompañar y de construir confianza con nuestros pacientes. Eso era un poco de lo que quería expresar con este tema y muchas gracias por escuchar esta clase.